Entonces, Santiago 2, 14 al 26 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: ven paz, caliéntate, sáciate, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esto? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok, la semana pasada comencé haciéndote una pregunta. ¿Qué es para ti el cristianismo? ¿No? ¿Cómo lo defines? Y justamente hoy tengo otra pregunta para ti y va muy de la línea de esto mismo. Pero si pudieras definir qué es el reino de Dios para ti, ¿cómo lo defines? ¿Qué dirías? Si alguien alguien que no conoce nada acerca de esto, viene contigo y te dice: explícame, en la predicación el que estaba ahí hablando, habló del reino de Dios, pero no nos explicó. No es un buen maestro y no explicó qué era el reino de Dios. Explícame tú, ¿qué le dirías? ¿Usarías una imagen? ¿Usarías una historia? ¿Sacarías el diccionario de teología de no sé quién? Y le comenzarías a leer lo que ese autor, cómo ese autor define lo que es el reino de Dios. ¿Cómo lo harías? En Mateo 10 encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos: hey, vayan y prediquen y digan que el reino de Dios ya está aquí. ¿Pero qué es eso? Y sabes, creo que el concepto de reino de Dios es una de esas cosas tan extensas, tan profundas, que tal vez enmarcarlo en un solo concepto o en una sola definición básicamente es imposible. Yo tomé dos libros de teología, dos libros de teología sistemática. Si no sabes qué es eso, no te preocupes, no. Y cada autor tenía una opinión diferente, una definición diferente de lo que era el reino de Dios. Y luego fui y agarré dos comentarios que tuve que leer para poder extraer enseñanza de esta porción. Y también cada uno daba una definición diferente. Cercana, si quieres, pero diferente. Y no lo sé. Haciéndote esta pregunta, quizá ya te puse a pensar, y tal vez para algunos el concepto de reino es en donde Dios gobierna y en donde Dios establece su ley, pero para alguien más puede ser aquello que se va a manifestar cuando Jesús regrese y su iglesia habite la eternidad junto a Él. No lo sé.
Y es tan amplio, tan vasto, tan profundo que cada uno pudiera definirlo de diferente manera. Pero si tuvieras que definirlo, ahora ya no en una definición, ya no en usando todo un concepto, pero si pudieras definirlo en una sola palabra, una sola, ¿cuál según tu concepto lo definiría mejor? Quizá amor, quizá justicia, quizá paz, un reino de paz, un reino de amor, un reino de misericordia, un reino donde todos entran. Personalmente me gusta definirlo con la palabra esperanza, porque verdaderamente creo que el reino de Dios es ese lugar en donde el necesitado, el perdido, el cansado, encuentra una esperanza real. Y no sé si te has dado cuenta, pero siempre hablo de eso, de esperanza. Somos una iglesia que refleja a Jesús y que trae esperanza por medio del Evangelio, porque ese es mi concepto del reino de Dios. No lo sé. A lo mejor para ti es diferente, para ti es diferente, para ti es diferente, para ti es diferente. Lo interesante de esto es que tu concepto de reino, y pon atención a esto, tu concepto de lo que es el reino de Dios pone la base sobre la cual buscas que tus acciones reflejen y establezcan ese reino. Es decir, si tu concepto de reino es algo mucho más teórico, algo mucho más para el futuro y por lo tanto que no tiene muchas implicaciones para el presente, entonces tu vida, tus acciones, el ser un reflejo de ese reino tendrá poca influencia y poca relevancia para esta vida. Porque el reino es algo que va a venir algún día. ¿Cuándo? No sé. Pero es algo que un día va a venir. Pero por el contrario, si tu concepto de reino se centra en el amor, entonces tu vida, tus acciones van a tener como prioridad el ser un reflejo de ese reino de amor. Si tu concepto va más hacia un reino de justicia, entonces vas a invertir tu vida, tus recursos, tu energía en que ese reino de justicia venga y se levante donde tú ves que hay injusticia. Ahora, ¿queda claro esto? Espero que sí. Y si no, acércate conmigo al final y dime, no entendí, y está bien, nos arreglamos. Nos tomamos un café y lo platicamos y lo que sea. Ahora, para Santiago, si con tu vida, con tus acciones cotidianas, con tu día a día, no nada más cuando estás en la iglesia, no nada más cuando estás en determinado contexto, sino con tu vida cotidiana, no buscas ser un reflejo de ese reino, entonces no importa cuán profundo y cuán correcto sea tu concepto, porque termina siendo algo muerto o estéril y hasta cierto punto algo que puede llegar a ser utilizado en tu contra. Por eso dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Excelente. ¿Pero qué crees? Los demonios también creen eso mismo y tiemblan. Y Santiago hace referencia de esto, que es tomado de Deuteronomio capítulo 6, porque para todo judío esta declaración, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, era algo que se había convertido en una especie de superstición, de cábala, que de manera vana el judío había aprendido a repetir constantemente. Y en la mañana, en la tarde y en la noche repetían lo mismo. Oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es.
Y hacían algo, se iban, hacían algo, regresaban y otra vez, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Pero su vida, sus acciones, su comportamiento, el trato hacia el prójimo reflejaban completamente una cosa diferente. Y definitivamente creo que este es el centro de el centro del mensaje que Santiago quería transmitirle a la iglesia a la cual escribe, pero también el mensaje que hoy en día quiere transmitirnos a nosotros. La realidad de que cada creyente, y escucha esto, y si puedes anótalo, la realidad de que cada creyente de Jesucristo está llamado a ser un reflejo real, un reflejo palpable, un reflejo vivo de ese reino. Sin importar cuál es tu concepto, sin importar cómo lo definas, eres llamado a ser un reflejo de ese reino. El llamado no solo es vayan y digan, dice Santiago, vayan y digan que tienen fe. El llamado no solo se limita a ir y hablar de un reino, pero es vayan y hagan real, vayan y establezcan ese reino en donde sea que estén. Entonces, básicamente la idea es esta, pero mi fe se hace evidente en medida que busco con lo que hago ser un reflejo del reino de Dios. Por eso dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Tú dices que tienes fe, está bien. Muéstrame esa fe sin las obras. Y luego dice, pero ¿sabes? Yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Ojo, y déjame aclarar este punto. Aquí no está hablando de una justificación para salvación, porque sabemos que la única justicia implantada, la única justicia válida para nuestra salvación es el sacrificio de Jesús. Entonces, no confundamos los términos que Santiago está exponiendo aquí. Aquí habla de ser vistos como justos, con agrado, delante de Dios. Y por eso pone Santiago dos ejemplos muy claros. Y habla de Abraham y habla de Rahab, como cada uno en diferente momento y en diferente contexto, a través de esa fe, a través de creer en ese reino, actuaron en obediencia de diferentes maneras. Y dice, y le fue contado por justicia. Y me llama mucho la atención donde dice en el versículo 23 y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. ¿Quién quiere ser llamado amigo de Dios? Entonces creo que necesitamos ir un paso más adelante a simplemente decir que tengo fe. Tengo fe, tengo fe. Y ir por ahí diciendo que tengo fe. E ir por ahí reprendiendo al que se porta mal. E ir por ahí simplemente vanagloriándome de cuánto conocimiento tengo. Es fe, es hechos, es acción. Diane Lankberg, o algo así, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero una psicóloga y escritora cristiana, tiene un punto de vista que se me hizo muy interesante con referencia justamente a esto. Y ella dice, el reino de Dios se establece no por mi capacidad de argumentar, no por mi capacidad de exponer, no por mi capacidad de simplemente interpretar lo que es el reino, sino por medio de la bondad, el amor, el servicio, la compasión con la que vivo todos los días. Todos los días.
y podemos ser intelectualmente increíbles y podemos manejar este libro de pasta a pasta y podemos recitar versículos y podemos saber un montón de cosas. Y sin embargo nuestra fe puede estar muerta. ¿Por qué? Porque no vamos, dice Santiago, y reflejamos esa fe a través de los hechos, a través del amor, a través del servicio, a través de la compasión, a través de una vida cotidiana. Y es interesante que Santiago es sumamente práctico y pone un ejemplo bastante real y con el que hoy podemos identificarnos bastante bien. Y dice, si alguno de entre ustedes tiene necesidad y no cuenta con lo necesario para alimentarse y para abrigarse, y si tú observas eso y le dices, híjole, no, pues échale ganas. Es más, déjame orar por ti para que Dios te provea. Y tú en tu alacena tienes una lata de frijoles, 1 kilo de tortillas, un poquito de queso como para compartir o simplemente decirle, mira, yo tengo esto, te puedo ayudar. Y puedes ver la necesidad y puedes orar. Dice Santiago, pero si no buscas la manera de ayudar para que la necesidad de esa persona sea suplida, entonces no sirve de nada. Lo que esa persona tiene, dice Santiago, es una fe estéril, es una fe muerta, es una fe que simplemente no va a producir absolutamente nada. ¿De qué sirve? Ahora, siendo honestos, siendo vulnerables, siendo transparentes, a menos de que la situación sea con una persona cercana a ti, con una amistad, con un familiar, con alguien que te cae bien, con el que te llevas demasiado bien, llevas un proceso de oración continuo, ¿no? Y estás al pendiente, y cómo vas, cómo te sientes, oye, ¿qué pasó? ¿Ya conseguiste el trabajo? ¿No? Y mantenemos esa comunicación. Pero cuando es alguien con el que apenas tenemos relación y nos enteramos o platicando con esa persona nos dice, no, pues fíjate que fulanito tiene coronavirus. Híjole, pues voy a orar por él. ¿Y cuántas veces oramos? Siendo honestos, ¿no? Si acaso oramos una vez, si acaso oramos 2 veces, y después nos olvidamos. Y después, oye, ¿te enteraste que fulanito le pasó esto? Y es como, sí es cierto, que dije que iba a orar por él. Y ¿sabes? Creo que muchas veces Dios intencionalmente pone delante de nosotros al necesitado. Intencionalmente Dios nos dice, ahí te va, el vulnerable, al débil, para que a través del amor, para que a través de la generosidad, para que a través del servicio participemos y establezcamos su reino y nos convirtamos en un mensaje de esperanza. Y quiero animarte, y quiero retar tu fe, o más bien, yo no, sino el Espíritu Santo, que sea Él quien esté retando tu fe como retó mi fe a mí. Porque muchas veces creemos que lo opuesto al amor, si yo te pregunto, ¿qué es lo opuesto al amor? ¿Qué sería tu respuesta? ¿Cuál? No, grítalo. Odio, ¿verdad? Lo opuesto al amor es el odio. Pero ¿sabes? Y pudiéramos ir por muchos caminos con referencia a esto que Santiago está exponiendo aquí. Pero creo que antes del odio hay algo.
Y tal vez si lo pudiéramos poner en nivel, clasificar en nivel, lo tendríamos que poner en el mismo nivel. Pero creo que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Indiferencia. Porque el amor, dice la Escritura, el amor es benigno. El amor intencionalmente busca hacer el bien. El amor no pasa de largo ante una necesidad, pero la indiferencia intencionalmente ignora y pasa por alto una situación o una necesidad. Y yo puedo saber que hay necesidad, yo puedo saber que alguien está sufriendo, yo puedo saber que alguien no la está pasando bien. Y simplemente decir, ¿qué importa? No soy yo. No es de mi familia. Pues ahí están los demás, que los demás sea quien lo arreglen. Y es súper profundo esto. Porque, ¿sabes? Personalmente, si definimos bíblicamente el concepto de odio y le rascamos, quizás sí. Pero así, de manera general, yo podría decirte, ¿sabes qué? Yo no odio a nadie. En mi corazón no hay odio por nadie. Pero si soy honesto, tengo que reconocer que soy indiferente a la situación y al contexto de muchas personas. Tengo que reconocer y tengo que arrepentirme de que muchas veces he sido indiferente, de que muchas veces me he hecho de la vista gorda, como decimos, ante contextos y situaciones de personas que yo sé que no la están pasando bien. Por eso dice Santiago, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve decir que tengo fe si no lo demuestro con mis acciones? ¿De qué me sirve decir que tengo una gran fe si simplemente soy indiferente a lo que mi hermano está viviendo? ¿De qué me sirve decir que sé y que conozco y te recito versículos de memoria y puedo debatir contigo si ni siquiera puedo tratar con empatía a la persona que está a mi lado? Mira lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Vamos a conectarlo con salvación. Pero no tiene nada que ver con salvación. Mi salvación no es por obras, o al menos en esta iglesia, en este ministerio, creemos que las obras no añaden nada a mi salvación, pero que sí son un elemento que hace evidente mi salvación. Y mira lo que dice Juan en Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto. Y yo digo, sí, Señor, ven pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su fe. ¿Dice eso? Para recompensar a cada uno según su obra, según cómo vivió esa fe que dice tener. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Y sabes, Jesús vino a rescatarnos de nuestros pecados. Sí, Jesús vino a tomar el lugar en la cruz y recibiendo el castigo que merecíamos, con ello lograr esa reconexión entre Dios y nosotros que se había perdido a causa del pecado. Pero sabes, también vino a rescatarnos de nuestro pequeño reino de indiferencia. También vino a rescatarnos de ese pequeño gran reino de egoísmo que muchas veces domina y controla nuestro corazón, para que de esta manera, dice Santiago, nuestra fe sea completa.
Regresa ahí, Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿No ves, Santiago 2, 22, perdón? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, Jesús viene, nos rescata de la corrupción, nos rescata de la condenación del pecado, pero también viene a rescatarnos de este reino de indiferencia para que juntamente con eso nuestra fe se perfeccione, nuestra fe sea completa. Entonces déjame decirlo así, pero la verdadera fe, la fe que nace directamente del corazón de Dios, es una fe que me lleva a vestirme de compasión, es una fe que me lleva a vestirme de gracia, de misericordia, de amor. No solamente una fe o un conocimiento que me lleva a apuntar y a señalar donde hay pecado. Porque creo que muchas veces es como nos gusta hacer evidente nuestra fe. Y quiero que veas la oración de Jesús, que la oración que Jesús hace por sus discípulos en Juan capítulo 17. Entonces ve también para allá. Juan capítulo 17, versículos 14 y 15. ¿Listos? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15 es la clave. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y sabes, si hoy tú y yo estamos aquí, es por la palabra de ellos, por la palabra de esos 12 hombres o más de 12 hombres que en algún momento creyeron y que no se conformaron simplemente con decir que tenían fe, sino que fueron e hicieron evidente con sus vidas, con su testimonio, pero también sí con su boca, esa fe. Ahora, ¿por qué Jesús pide eso? Dice Jesús, no te pido que los saques del mundo. ¿Por qué pide eso? ¿Por qué nos quiere aquí? ¿Qué no es mejor que estemos con Él? Jesús, ¿qué no ves cómo está este mundo lleno de corrupción, de pecado, de enfermedad, de guerra, de odio? ¿No es mejor si estamos contigo, Señor? Pero Él nos tiene aquí y nos ha posicionado como parte de un cuerpo que hoy llamamos iglesia para sanar y restaurar la tierra. Hoy nos tiene aquí y no nos ha llevado todavía con Él para liberar a los cautivos. Hoy nos tiene aquí para consolar al corazón quebrantado, para llorar con el que llora, para escuchar el clamor y sanar al necesitado. ¿Sabes? Con todo lo que está pasando en el mundo, pandemia, inundaciones en unos lugares, sequías en otros lugares, calores extremos en otras partes del mundo, de cambios climáticos, hambre, ¿no? Y ahorita estamos viviendo las consecuencias de inundaciones y pérdidas de casas y personas muertas, y es terrible.
pero en unos meses vamos a vivir la escasez de alimentos porque las cosechas se echaron a perder. Y he escuchado mucho este argumento durante este tiempo, y es: Dios le está mandando una señal al mundo para que se arrepienta. Dios está mandándole una advertencia al mundo de su juicio y de su poder y de lo que viene si no se arrepienten. Y ok, no voy a debatir o no voy a discutir ese punto de vista. Pero creo que habla mucho de cómo muchas veces mostramos nuestra fe. Porque es buscar echar la culpa, es buscar y juzgar, es buscar y condenar, es buscar y yo estoy bien, el mundo está mal. Yo estoy en Cristo, entonces yo no tengo nada de qué arrepentirme. Son ellos los que sí tienen que ir a arrepentirse y que alguien vaya y les predique que Dios muestre esa gloria y siga cayendo agua y que caiga fuego, como decía Juan, ¿no? Y si hacemos que caiga fuego, Señor, para que se les quite. Y muchas veces esa es nuestra posición. Y para que se arrepientan. Ahora sí, a ver, si con eso no entiendes a gente malvada y perversa, pues ya nos entregamos a Satanás, a este mundo corrupto, ¿no? Pero si en realidad esto es una señal para su iglesia, y si con esto Dios, más que mandarle una señal al mundo para que se arrepientan, también le está mandando una advertencia a su iglesia para que se arrepienta, porque su fe está completamente muerta y es estéril. Y sabes, muchas veces yo quiero que Dios se mueva y que manifieste su gloria, para que la gente lo conozca y se arrepienta. Sí, yo soy de ese grupo, ¿no? Me han preguntado, ¿con qué discípulo te identificas más? El otro día platicando, me decían, ¿con qué discípulo o con qué personaje de la Biblia te identificas más? Y yo decía, con Juan. ¿Por qué? Porque yo quiero que gente que rechace a Jesús le caiga fuego, ¿no? Y es como, ¿no entiendes? No, esa actitud dura de corazón, de acepta a Jesús o ya, camínale. Y entonces yo quiero que Dios se mueva, yo quiero que Dios manifieste su gloria para que la gente lo conozca y se arrepienta. Y la respuesta de Dios a eso siempre es la misma. La respuesta de Dios es, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres que la gente se arrepienta? ¿Quieres que la gente me conozca? ¿Cómo entonces tú me vas a reflejar a mí? Yo ya vine e hice lo que tenía que hacer. ¿Qué estás haciendo tú? Y orando por ustedes, orando por la iglesia, decía, Señor, añade a tu iglesia a quien ha de ser salvo. Padre, permite que Pan de Vida sea de bendición para la comunidad. Y otra vez, la respuesta del Espíritu Santo a mi oración fue esta: ¿sabes qué le duele a tu comunidad? ¿Sabes cuál es la problemática general que enfrenta la población en donde te he sembrado? ¿Cuánta gente intencionalmente has buscado? ¿Afuera o aquí mismo? De los que no han escuchado mi nombre. ¿A cuántos intencionalmente te has acercado y le has dicho, mira, quiero hablarte de un hombre llamado Jesús que puede traer esperanza a tu corazón? Y esa es la respuesta de Dios. Mateo 25 dice, porque tuve hambre
y me diste de comer. Tuve frío y me abrigaste. Me diste desnudo, me diste de comer. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Estuve enfermo y me visitaste. Y dice el texto que vamos a decir, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos bajo estas condiciones? Y la respuesta de Jesús es, cuando se lo hiciste a alguien que estaba en necesidad. Cuando fuiste e intencionalmente buscaste suplir la necesidad del pobre, del desvalido, del vulnerable, del que estaba pasando por una situación de sufrimiento, de escasez, y tuviste la suficiente empatía como para decirle, vamos a hacerlo. Y quiero terminar con esto, que creo que tiene el corazón de lo que Santiago quiere que aprendamos. Vamos a Nehemías capítulo 1, versículo 2 y 4. Vamos a leer varios pasajes, no vamos a leer todo, pero vamos a leer Nehemías 1, 2 y 4 primero, y luego 1, 11, y luego 2 del 3 al 5. Ya sé que te hice bolas, pero ahí está anotado en la pantalla, y vamos a ver justamente el corazón de lo que Santiago está expresando aquí. Cómo la fe me lleva a la obra. Entonces, Nehemías 1, 2 al 4 primero. Voy a leer desde el 1 para tener mejor el contexto. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces ahí vemos la fe de Nehemías puesta en acción, orando, lamentándose, preocupándose por ellos. Pero mira lo que dice el versículo 11, ahora brinca hasta el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, otra vez orando Nehemías, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Otra vez, fe, fe, fe. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 3 al 5. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la que reedificaré. Envíame al sepulcro de mis padres para ponerme a hacer algo. Si no conoces un poco del contexto de quién es Nehemías, es un judío que nace en Babilonia durante un periodo en el que el pueblo de Israel, el pueblo de sus padres, es conquistado por Babilonia, saqueado, la ciudad completamente destruido a causa de su rebeldía hacia Dios. Eso significa que Nehemías no sufre de manera directa las consecuencias y el dolor del exilio. Al contrario, él se encuentra en una posición de autoridad, en una posición de reconocimiento público, de influencia, de comodidad, al ocupar la posición de copero del rey, una posición que obviamente no le era entregada a cualquiera. Pero quiero que veas el corazón de Nehemías.
Porque ¿quién teniendo una posición, quién gozando de la comodidad de la que gozaba Nehemías, se preocupa de tal forma por una ciudad y ama a gente con la cual aparentemente no tiene ninguna conexión más allá de la tradición, más allá de las costumbres, más allá de compartir quizá una ciudadanía? Porque un hombre que tiene un trabajo, que le da un estatus y prestigio, está dispuesto a dejar eso para agarrar una pala y ensuciarse las manos por un pueblo que por causa de su rebeldía y egoísmo habían sido humillados y destruidos. Y sabes, me reta ver cómo Nehemías no se conforma simplemente con dolerse, no se conforma simplemente con orar, no se conforma simplemente con decir que está triste por lo que está pasando. Ahora, no sé si puedes ver la semejanza que existe entre lo que hace Nehemías y lo que podemos encontrar en Jesús a través de Filipenses 2. Haya pues en ustedes este mismo sentir, dice Pablo, que hubo también en Jesús. Y en donde había ruinas, en donde había necesidad, en donde había dolor, en donde había sufrimiento, tanto Nehemías como Jesús, movido por la compasión, tanto Nehemías como Jesús eligen despojarse de sí mismos para servir, para amar, para ir y reconstruir lo que se haya perdido. Y compasión es eso, es llevar hombro a hombro el peso del otro. Compasión arranca la indiferencia que muchas veces gobierna en nuestro corazón y lo cambia por un corazón que tiene la capacidad de crear verdadera empatía y conexión con otros que están en necesidad. Y quiero terminar con este versículo. Vea Miqueas 6:8, si no está ahí en la pantalla. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y es a esto a lo que nos llama Santiago, a mostrar nuestra fe, no solo a través de lo que digo, no solo a través de lo que sé, pero ayudando a otros, a pesar de sus errores, ayudando a otros, a pesar de su pasado, a levantarse de las ruinas en las que quizás se encuentran, de vivir para ser de bendición a otros, en donde dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sabes, es todo un reto, es todo un reto. Porque la indiferencia al final termina por llevarnos a dar más de lo que muchas veces estamos dispuestos a dar. El quitar, el arrancar la indiferencia de nosotros nos va a llevar a morir a nosotros mismos. A decir: ok, Señor, pero quiero reflejarte, quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, no solamente quiero ser tu boca. Y sabes, es todo un reto. Y yo creo profundamente que Jesús, a través de la iglesia, yo creo profundamente que Jesús, a través de la iglesia, de su cuerpo, es la esperanza que este mundo necesita. Entonces tengo fe que Ministerios Pan de Vida es un ministerio que está para edificar el reino de Dios más allá de estas 3 hectáreas que Dios nos ha regalado. A través del amor, a través de la compasión, a través de intencionalmente ir y establecer su reino. Y si Él te ha sembrado aquí, es para que aprendas a ser sus manos, es para que aprendas a ser sus pies, es para que aprendas a ser su boca y traer esperanza. Y sí, somos un ministerio bastante bendecido, bastante. Y lo podemos testificar y podemos decir, y hay documentos que avalan, ¿no?,
¿Por qué no pensar en ser de bendición más allá de esto? ¿Por qué no pensar que este ministerio sea un modelo, un ejemplo de muchas cosas?